Mis amadísimos hermanos en Cristo Jesús, reciban todos ustedes un saludo cordial desde la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia y dirigiéndonos a todos los hermanos que por medio de las redes sociales, por medio de este sistema de Facebook Live, podemos transmitir este discipulado dirigido hacia los padres, la paternidad conforme al modelo bíblico. En esta mañana damos gracias a nuestro Señor porque nos ha permitido despertar a un nuevo día, nos da la esperanza de una nueva mañana, de un nuevo día, de nuevas oportunidades, la esperanza de la nueva obra de Dios en nosotros. Entonces en esta mañana estamos aquí a través de este medio, claro, con la esperanza de que pronto estemos reunidos, vueltos a unir en la fe, en el Espíritu, en la palabra de Dios, en el Señor, en la iglesia. Es una bendición. Entonces esperamos que esta mañana, este cafecito con el Señor Jesús, sea fructífero para nuestras vidas, produzca el fruto para el cual el Señor ha enviado su palabra, como lo dice la palabra en Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces es nuestra fe en el Señor que por su palabra vamos a producir el fruto de vida paternal. Estamos tratando el tema de paternidad bíblica. Es un tema que poco se trata. Quizás se tratan los temas psicológicos, los temas modernos acerca de cómo ser padres, de cómo ser tolerantes, de cómo tener amistad con nuestros hijos, de cómo guiar a nuestros hijos, y todo se enfatiza en el cómo. También tenemos otras directrices para criar a nuestros hijos, las directrices del mundo, las directrices que da la televisión, los errados modelos, los equivocados modelos de la televisión. Entonces es una equivocación levantar a nuestros hijos cristianos con cuestiones de la vida natural, con enseñanzas del mundo. Como hijos de Dios estamos llamados a enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios, en el temor del Señor, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestro texto en Efesios capítulo 6 y versículo 4, ya lo debemos tener bien entendido. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Oremos, hermanos, para comenzar este tiempo de discipulado bíblico. Amado Dios y nuestro Padre precioso, cuán bueno eres al darnos un día nuevo de luz, un día nuevo de paz en nuestros corazones, porque habitas tú e hiciste la paz para con Dios. Nosotros que éramos enemigos, destituidos de la gloria de Dios, fuimos separados por causa del pecado. Ahora en Cristo hemos sido reunidos en el pueblo de Dios, hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos sido atraídos de nuevo al camino de vida eterna. Nuestro Señor Dios, en esta mañana queremos contemplar tu hermosura, contemplar tu gloria y deleitarnos en ti.
Muchas gracias por darnos esta oportunidad de presentarnos de nuevo delante de ti y poder tener este tiempo de devoción, este tiempo de estudio bíblico acerca de la paternidad. Padre, hemos pecado mucho en cuanto a nuestro oficio paternal, y por eso te pedimos perdón. Pero también por esta razón, por tu Espíritu Santo, nos has traído a este espacio de edificación en la palabra de Dios para que seamos padres conforme al modelo bíblico. En el nombre de Cristo Jesús nos disponemos en tus manos de amor para que nos transformes por medio de tu palabra, y que, como leíamos en Isaías 55, que esta palabra produzca el fruto para el cual la enviaste. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nos consagramos a ti en esta mañana. Amén y amén. Un saludo muy especial a la hermana Dilma, la hermana Carla, Crucecita. Bueno, los hermanos ya están aquí dispuestos para recibir el mensaje de la palabra. Ayer estamos hablando acerca del aspecto de la paternidad, de la acción paternal de Dios al dar a sus hijos un propósito de vida. La acción paternal de Dios, una parte de la acción paternal de Dios es que Él da a sus hijos una proyección de vida, nos da un proyecto de vida, nos marca una senda que debemos seguir. Él ha demarcado un proyecto, Él tiene un propósito en toda su creación, y Él tiene un plan eterno. Y veíamos ayer que el plan eterno de Dios en todo lo que existe, porque todo lo que existe Él lo hizo sujeto a ese plan. El plan de Dios es formar su reino, establecer su reino, y respecto de nosotros, hacernos el pueblo suyo, las ovejas de su prado, que tenemos una característica más especial: somos hijos de Dios. Cuando comenzamos nuestra serie de estudios, uno de los primeros que fue, no fue uno de los primeros, sino el primer aspecto en el que meditamos respecto de la paternidad bíblica, es que nuestra paternidad bíblica debe ser fundamentada en el ser y no en el hacer. Vemos que los modelos humanistas para la crianza de los hijos, para el desarrollo del oficio paternal, están basados en el hacer cosas para que los hijos puedan ser buenos hijos, para que los hijos aprendan, para que los hijos sean obedientes, para que los hijos estén formados ética y moralmente. Bueno, no estoy demeritando, no desprecio esas enseñanzas, pero ese no es el fundamento de Dios para los hombres, pero muy especialmente el fundamento de Dios para los cristianos en la paternidad está basado en el ser. ¿En quién soy yo como padre? Porque de lo que yo sea depende mi hacer. Yo puedo ser un buen médico. Si yo fuera un médico, ¿qué haría? Lo que hace un médico. Visitar enfermos, tratar enfermos, diagnosticar enfermos, profesionalizarme en mi trabajo como médico, en mi profesión como médico, ¿cierto? El ser nos conduce al hacer. De igual manera, el ser cristiano, el ser hijo de Dios, me conduce al hacer. Entonces, el fundamento de la paternidad bíblica es el ser y no el hacer. Como somos hijos de Dios, y es lo que hemos venido aprendiendo, nuestro Padre nos ha dado una identidad paternal, y hemos visto ya eso en los atributos de Dios transmitidos a nosotros, en la paternidad de Dios, que nos ha transmitido sus atributos transmisibles: santidad, amor, paz, justicia, verdad, que deben ser aplicados a nuestra acción paternal, a nuestro oficio como padres. Entonces,
ese ser nos lleva al hacer. Como Dios imprimió en nosotros su carácter, nosotros somos. Nosotros no tenemos amor, nosotros somos amor. Nosotros no tenemos o vivimos en paz, ni hacemos la paz. Nosotros somos paz. Somos la paz en Cristo Jesús. Vivimos la paz de Dios en Cristo Jesús. Somos la real paz. Nosotros somos justicia, somos verdad. Entonces ese ser debe estar bien fundamentado en nosotros. Porque ese ser es el que ven nuestros hijos. Porque yo le puedo enseñar muchas cosas a mis hijos. Yo puedo coger a mi hijo y decirle, mira hijo, el fumar es malo. El fumar produce cáncer. El fumar te va a producir enfisema pulmonar. Pido disculpas, hermanos. El fumar te va a producir enfisema pulmonar. El fumar te va a producir problemas mentales. El fumar produce un mal olor en la casa. El fumar te quita el gusto de la comida. Yo le puedo enseñar mucho acerca del fumar, del tabaquismo, de los componentes del cigarrillo. Pero si mi hijo me ve a mí fumando, ¿qué va a decir? Mi padre dice que el cigarrillo es malo, pero él fuma, entonces yo también voy a fumar. Ahí está el problema, que la persona enseña lo que no es. Y así somos a veces como padres. Queremos enseñar a nuestros hijos ética y moral, porque se nos ha enseñado a formar a nuestros hijos en la ética y la moral, y aún en la iglesia cristiana, los principios para criar a nuestros hijos están basados en el hacer y no en el ser. Por eso la insistencia que he estado llevando en esta serie de enseñanzas acerca de la paternidad bíblica, fundamentados en el ser. ¿En quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como hijo de Dios? ¿Quién soy yo en frente al ejemplo de mi Padre Dios, mi Padre perfecto? Entonces ese debe ser el fundamento para nuestra paternidad conforme al modelo bíblico. ¿Quién es el Padre perfecto? Y quien me ha hecho a mí, no mediante el ser, sino mediante el ser, porque somos engendrados de Dios, nacidos, renacidos por el Espíritu Santo del Trino Dios, nacidos de nuevo por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Lo cual nos da una identidad diferente. Lo cual nos da la identidad de Dios. Si yo soy engendrado del Espíritu, nacido del Padre, nacido de Dios por medio del Espíritu Santo, pues mi naturaleza tiene que ser la naturaleza de Dios. Por eso el Señor nos dice en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, que somos participantes, que Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Y vamos a ir a ese texto, porque a veces no lo creemos, hermanos. La palabra del Señor dice, Segunda Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Dios, en su gracia, al darnos la salvación, nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha dado su identidad. Su identidad. Y mientras nosotros no seamos conscientes y no tomemos esta palabra de Dios en serio, y esta palabra de Dios produzca el fruto para el cual fue enviada, hermanos, nuestra vida, nuestros actos van a ser incoherentes. Nuestra fe va a ser una fe muy débil, muy mediocre. Por eso debemos tomar la palabra de Dios
y clamar al Señor que produzca fruto. Y si la palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, pues hermanos, lo primero que tenemos que hacer es abrazar esa naturaleza divina y clamar a Dios para que cada día perfeccione más en nosotros la naturaleza divina. Entonces eso es lo que estamos viendo a través de este discipulado bíblico. Por eso nosotros no estamos viendo una serie de normas, una serie de haz esto, haz lo otro. Es que para ser padre hay que hacer esto, hay que llevarlos a tal colegio, que no los puede llevar al colegio. No, nosotros no determinamos el hacer para hacer. Nuestro ser no se determina por el hacer. Nuestros hijos son hijos porque llevan nuestra naturaleza. Y nosotros somos hijos de Dios porque llevamos su naturaleza. Entonces, el asunto es que el ser es el que gobierna al hacer. De quién soy yo depende lo que hago yo. Dentro de esa naturaleza divina transmitida, hemos visto los atributos de Dios. Los atributos de Dios como ejemplo de nuestro Padre. Pero estamos viendo la acción de Dios. Ayer, infortunadamente, por la comunicación, la falencia, la dificultad en la comunicación, se nos fue la señal y no pude seguir. Entonces nos quedó parte de la enseñanza y es la que vamos a terminar hoy. Vamos a terminar hoy y vamos, como les recuerdo, es un conversatorio, es tomarnos un tintico los hermanos aquí delante del Señor y aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo los principios. Porque casi todo a donde hemos ido es los principios, el Génesis. A veces no coordinamos que la palabra Génesis o comienzos también significa principios. La base, el fundamento sobre lo que todo ha sido creado y sobre todo lo que existe. Entonces tomémonos este tintico, hermanos. Un saludo muy cordial para nuestro querido hermano Elkin Giovanni Betancourt. Qué rico verte por este medio, mi querido hermano. Saludos a tu esposa, a tus niños. Nuestro querido hermano Elkin Giovanni es miembro de la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva en San Diego, donde el Señor me ha permitido pastorear, y es una familia muy querida, muy amada, unas personas muy especiales y piadosos en el Señor. Y a nuestro amado consiervo en el Evangelio, Rubén Blanco, que ha marcado una fidelidad en esta serie de enseñanzas. Agradezco tu apoyo, tus oraciones, amado hermano Rubén. Y muchos saludos a tu hermosa familia en Palmira Valle, ¿ve? Preciosa tierra, la tierra del valle. Entonces tomémonos un cafecito con el Señor. Muy bien, mis hermanos. Entonces, como les decía, ayer empezamos a ver un tema muy especial, y es que Dios, el Señor, tiene un plan. Dios, el Señor, ha diseñado un plan. Dios el Señor ha transmitido su plan y Dios el Señor ha ejecutado su plan, está en ejecución de su plan. Y hemos visto que comenzamos a mirar que en ese plan Dios ha involucrado a sus hijos. Dios hizo ese plan e introduce a sus hijos, comunica a sus hijos el plan y está ejecutando su plan en sus hijos y con sus hijos. Nosotros somos participantes del plan de Dios. Dios, el Señor, en su gran misericordia, nos ha incluido en ese plan. Y vimos que desde el principio, Dios, en su creación y en la creación específica del ser humano, Él no creó hombres por crear hombres, para llenar un vacío en la tierra. Dios no creó hombres porque estaba solito, como algunos dicen. No, es que Dios creó al hombre para que Él lo acompañara, porque Dios solito en la eternidad. Eso no es verdad, hermanos. Dios no necesita de nadie ni de nada para existir. Él es aceidad.
Entonces no fue porque Él necesitara. Él creó al ser humano porque Él tiene un plan. Y Él creó al ser humano para que fuésemos sus hijos porque Él tiene un plan. Y estábamos meditando ayer en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Y vimos que una de las falencias de la iglesia cristiana es que poco se habla, poco se trata del plan de Dios. Se trata mucho de la voluntad de Dios respecto de nuestras vidas, se trata mucho de la voluntad de Dios desde un aspecto teológico, pero poco se trata de la voluntad de Dios, del plan de Dios, del decreto de Dios respecto de su aplicación a nuestra vida cotidiana. Y a veces nos embromamos, nos enrollamos en términos muy técnicos de la teología y nuestros hermanos no logran entender. Por ejemplo, si yo les hablo el decreto de Dios, algunas personas van a mirar desde una óptica diferente. La voluntad de Dios van a mirarlo desde una óptica. Pero ¿qué es el decreto de Dios y qué es la voluntad de Dios? Hermanos, es el plan que Dios tiene desde el eterno y hasta el eterno, desde el siglo y hasta el siglo. Y pocos hermanos conocen cuál es el plan de Dios, qué es lo que está haciendo Dios. Buscamos mucho qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, porque como les digo, estamos muy enfrascados en el hacer. Pero, ¿qué quiere? No es que quiere Dios que hagamos, sino cuál es el plan de Dios para que nosotros seamos participantes de ese plan de Dios. Porque si somos participantes de la naturaleza divina, esto implica que somos participantes del plan de Dios. Entonces Dios tiene ese plan. ¿Y cuál es ese plan? El proyecto de Dios, el plan de Dios es su reino. Dios está estableciendo su reino o extendiendo su reino a través de toda su creación. Dios lo creó todo para establecer su reino sobre la creación, para que Él sea el Rey eterno. Y Él crea todo para ser Rey eterno y para recibir la gloria como Rey eterno. Entonces ese es el propósito de Dios. Y Dios desde el principio, como lo veíamos en Génesis, lo vamos a repetir esta mañana, revela ese plan. Cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoree, gobierne, reine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias en toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. El plan de Dios es un plan de reinado, un plan de gobierno, de reino. Infortunadamente, el término reino ha sido muy deformado en nuestros tiempos porque nosotros pensamos en reino como los reinos de Hollywood, como los reinos de Disney World. Un rey feliz, una reina linda, hermosa, unos vestidos hermosísimos, un castillo, pajes, sirvientes y una vida cómoda. Y esa es la imagen que nos dan los reyes de Occidente, el rey de España, el rey de Inglaterra, los reyes de Holanda, que son unas figuras públicas, que son unas figuras de revista, en donde aparecen en los yates lujosos, en mansiones lujosas, con carros lujosos, en un lujo, y pensamos que eso es reino. Pero nosotros debemos mirar lo que es el reino bíblico, cómo eran los reyes bíblicos. Los reyes bíblicos no eran reyes de palacios, los reyes bíblicos eran reyes de guerra. Los reyes bíblicos eran reyes que buscaban el avance de su reino, la consolidación de su reino, la fama de su reino, la gloria de su reino.
¿Por qué? Porque ese es el modelo del reino de Dios. Dios establece un reino. Cuando vino el pecado, fue un ataque contra el reino. El enemigo odia el reino de Dios y conspira contra el reino de Dios. Y su conspiración comienza allí en el Edén, llamando a quien fue formado, a quien fue creado para que fuera virrey del reino de Dios en la tierra. Entonces el Señor, el enemigo, que era un ángel de Dios, se llena de envidia. Su corazón se llena de envidia y quiere ocupar el puesto de Dios, quiere ocupar el puesto de rey. Él quiere sacar al rey de su trono, quiere destronar al rey para él ponerse como rey. ¿Y cuál es el método que usa? El método que usa es tomar al virrey de la tierra, a Adán, a quien le fue dado el gobierno de la tierra, y le lleva a la conspiración. Y le hace ver que él no necesita de Dios, que no necesita de un rey, que él mismo puede ser rey de su vida. Y ahí viene la caída, todas las consecuencias de la caída. El hombre, por su pecado, es destituido de la gloria de Dios. Se convierte en enemigo de Dios. De igual manera, Satanás es el adversario y el enemigo de los hombres. Eso significa la palabra diablo, el enemigo de los hombres, y Satanás significa el adversario, el que contiende contra Dios. Y allí comienza esa batalla del reino de las tinieblas, combatiendo, atacando el reino de Dios. Pero el reino de Dios jamás ha cedido ni un milímetro. Dios como rey ha estado eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que hace el Señor luego de la caída? Restablecer, procurar el restablecimiento del reino en la tierra y en el hombre caído. Porque Dios es inmutable y su plan era establecer el reino de Dios en la tierra a través del ser humano. Y como lo vimos en el día de ayer, el plan de Dios consiste en que en la perfección de su reino, Él ha formado su pueblo, Él habita en medio de su pueblo, nosotros, sus hijos, somos su pueblo, y Él es nuestro Dios, y le rendimos toda la alabanza y toda la adoración y toda la gloria que corresponden al Rey eterno. Cuando nosotros miramos la Biblia, y les decía ayer, la Biblia es la revelación de la historia del reino de Dios, desde el siglo y hasta el siglo. La Biblia no es la historia del hombre, porque la Biblia nos relata muchas cosas de antes de la historia del hombre, de antes de la historia de la creación. Nos relata de Dios en el cielo. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto quiere decir que antes del principio tenía que existir algo, o mejor alguien, y ese alguien es Dios, en su trina deidad, en su gloria eterna, en su majestad celestial está Dios. Y Él crea todo lo que ha creado, cielos y tierra, como lo dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué había antes del principio? Dios eterno. Entonces Dios crea este reino para que crea todo para establecer su reino a través de las edades. Y esa es la historia de la Biblia, la historia del reino de Dios. Y vemos cómo el reino de Dios sufre el ataque del maligno. Y vemos cómo Dios resiste el ataque del maligno y vence al maligno mediante el Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la historia del reino. Luego el Señor Jesucristo sube victorioso y ocupa su trono en el cielo. ¿Qué quiere decir que ocupa su trono en el cielo? Que Él ha sido designado Rey soberano y Rey eterno. Toda la Biblia nos habla de eso.
Pero hasta ahora está el plan ejecutado en parte, porque falta la parte final. Cuando el rey retorne por su iglesia, cuando el rey retorne por su pueblo y establezca en plenitud el reino de Dios, entonces nosotros, como pueblo suyo, ovejas de su prado, la nación de Dios, el reino de Dios, estaremos con él por la eternidad. Él habitará en medio de su pueblo. Nosotros seremos ese pueblo suyo, ovejas de su prado, hijos de su familia, y él será nuestro Dios. En manera resumida, sucinta, esa es la historia del reino que nos relata la Biblia. Y ese es el plan de Dios. Todo el plan de Dios va dirigido hacia allá. Y eso lo debemos comprender como cristianos para vivir como cristianos en el reino de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, en el reino de Dios, tomamos el tintico, hermano. Nosotros como hijos de Dios, en el reino de Dios, hemos recibido la revelación de Dios para estar en ese reino de Dios y formar parte de ese plan de Dios. Debemos conocerlo y debemos declarárselo o revelárselo a nuestros hijos. La acción paternal es involucrarnos en su reino y darnos un plan, un propósito de vida, un destino de vida. Y como hijos, cuando venimos a Cristo, podemos conocer todas estas cosas. Pero, ¿y qué tiene que ver eso con nuestra acción paternal? Bueno, si la acción paternal de Dios es tener un plan para nosotros, es revelarnos ese plan y es dirigirnos a ese plan hasta que se ejecute en plenitud el plan, nosotros como padres tenemos exactamente el mismo deber con nuestros hijos. Nuestra acción paternal sobre nuestros hijos debe ser tener hijos con un propósito. Darles a nuestros hijos propósito de vida. Generalmente ninguno de nosotros planeó tener hijos y dijo, bueno, vamos a tener un hijo, 2 hijos, 5 hijos. Hermanos, eso es soberanía de Dios. El Señor sabe cuándo nos tiene, cuándo nosotros vamos a tener hijos. Esto viene de Dios, pero nuestro deber es que cuando nuestros hijos sean dados por Dios, nosotros podamos traer a esos hijos en nuestro hogar para darles el proyecto de Dios, para involucrarlos en el proyecto de Dios. Desde el mismo momento en que sabemos de que nuestros hijos son engendrados, debemos estar guiando a nuestros hijos por el plan de Dios. Introducirlos en el plan de Dios. Nuestro trabajo está en hacerles saber a nuestros hijos que ellos no son una casualidad del destino. La gran mayoría de los muchachos modernos no saben de dónde vienen ni para dónde van. La gran mayoría de muchachos modernos no tienen visión de vida, no tienen proyecto de vida. Y por eso vemos tantos jóvenes suicidándose. Por eso vemos tantos jóvenes descarriados en los vicios, en las drogas, en la promiscuidad sexual, en las enfermedades sociales como SIDA, enfermedades producidas por la promiscuidad sexual, por la drogadicción. No tienen proyecto de vida, no tienen visión de vida. ¿Por qué? Porque sus padres o no les dieron una proyección de vida o le dieron una proyección de vida equivocada. Quisieron imponerles una proyección de vida que no corresponde. Por ejemplo,
Los médicos querrán que sus hijos sean médicos. Y ojalá grandes médicos, prominentes médicos. Los políticos, claro, quieren que sus hijos sean políticos. Y nosotros, los pastores, también querríamos que nuestros hijos fueran pastores. Pero eso es imponer una carga que no le fue dada a nuestros hijos. Dios nos dio hijos para que ellos adquieran la identidad de Dios, y en la identidad de Dios ellos desarrollen los dones y talentos que Dios les ha dado. Si mi hijo no ha preparado, si mi padre, Dios, no ha preparado a mis hijos, no ha dispuesto que mis hijos sean pastores, no van a ser pastores. Pero el hecho de que no sean pastores no implica que yo no los dirija por el camino de la fe. No implica que yo los dirija a que sus profesiones glorifiquen a Dios. Entonces nuestra acción paternal debe ser el conducir a nuestros hijos hacia el proyecto de Dios, hacia el plan de Dios, y que ellos desarrollen su vida para la gloria de Dios. Hemos guiado mal a nuestros hijos a hacer lo que nosotros queremos. Les damos mi proyecto de vida. Es que tú tienes que ir al jardín, luego al kinder o la preescolar, o luego a la primaria, luego a la secundaria, luego a la universidad, luego al posgrado, tiene que ser un profesional. Oh, hermanos. Y hasta allá les decimos, no se case todavía, no piense en matrimonio, ¿para qué? Desarrolle su profesión, disfrute de su juventud, ya después verá, ya se amarra con una mujer. Bueno, hermanos, esos son conceptos totalmente equivocados. Son conceptos, muchos de ellos venidos de la psicología barata que gobierna que gobierna el consejo para el mundo. Hermanos, todo esto tiene que cambiar. Cuando nosotros conocemos la palabra, vemos que nuestro deber es llevar a nuestros hijos al plan de Dios, a que ellos conozcan el plan de Dios, para que ellos tengan la visión de Dios para el hombre. Y pocos conocen cuál es la visión de Dios para el hombre. Es la visión del reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios para la gloria de Dios. Ese es el concepto bíblico de reino. El pueblo de Dios, el reino de Dios, lo que Dios visiona como reino, es un pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios para la gloria de Dios. ¿Cómo debemos aplicar la acción paternal de Dios en cuanto a su proyecto y visión? En primer lugar, hermanos, Dios no nos da hijos por tener hijos. Dios no nos da hijos para que llenen nuestra casa, o para darnos qué hacer, o para darnos alegría, que sí nos dan mucha alegría, sí nos dan mucho que hacer, y sí llenan el hogar. Pero no es para eso, hermanos. Dios nos dio hijos para que nosotros le conduzcamos a que ellos cumplan el propósito de Dios, el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? El reino de Dios. Que el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios para la gloria de Dios. A eso debemos conducir a nuestros hijos. Tener hijos para que cumplan el propósito de Dios. En segundo lugar, debemos Dios nos ha dado hijos para que nosotros le demos a los hijos un propósito de vida. Como les decía ahorita, la gran mayoría de jóvenes no tienen propósito de vida, no tienen visión de vida.
Muchos llegan a una profesión porque su padre los puso allí. Muchos llegan a una profesión y estando en la mitad de la carrera se dieron cuenta de que eso no era lo suyo, pero terminaron la carrera. Muchos toman una profesión y gastan años de su vida para adquirir los conocimientos y adquirir adquirir una profesión que les dé dinero, porque eso es lo que buscan a través de la profesión, el dinero. Los padres quieren que sus hijos sean médicos, que sean ingenieros, arquitectos, porque esas son profesiones que dan plata. Qué equivocación tan grande. Qué equivocación tan grande. Hay muchas otras profesiones que dan dinero. Conocemos muchos comerciantes, industriales que ni siquiera terminaron una carrera o ni siquiera terminaron sus estudios secundarios y tienen mucho dinero. Pero ¿para qué vale el dinero si no tienen el precioso tesoro para la vida del hombre, que es la vida eterna, que es Cristo? Bueno, pues eso es lo que nos ha llevado el Señor a hacer a nosotros, darles a nuestros hijos un proyecto de vida, un propósito de vida, que les llene, que les dé identidad, que les dé identidad de hijos del reino. Entonces nuestro deber, en primer lugar, es hacer que nuestros hijos, es conducir a nuestros hijos para que ellos sepan y se apropien de la identidad de hijos del reino. Como padres nosotros debemos darles, transmitirles lo que Dios nos ha transmitido para que ellos vayan por el camino del reino de Dios. Darles su identidad, hacerles saber que son hijos de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios va a tener identidad de hijo de Dios? Cada vez que nosotros les afirmamos que son hijos de Dios. Cada vez que nosotros les respetamos como hijos de Dios. Cada vez que en nuestro hogar le damos dignidad de hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros, padres, al mirar a nuestros hijos, vemos en ellos que son hijos de Dios? Los tratamos como hijos de Dios. Les enseñamos como hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros al contemplar el rostro de nuestros hijos vemos en ellos el rostro de Cristo y los honramos como a Cristo? Esto es una gran falla que nosotros como padres hemos tenido a través de los tiempos. Que nosotros decimos ser cristianos y que nuestros hijos son cristianos, pero no los tratamos como a Cristo. Pero no les damos a ellos la identidad de hijos de Dios. No les damos el valor de hijos de Dios. Por esta razón, nuestras hijitas, cuando llegan a los 13, 14 años, ya en esta edad un poquito menores, ellas empiezan a vestirse sensualmente, porque ellas se quieren semejar a las hijas de los hombres, porque las hijas de los hombres son, por sus vestimentas, son asediadas por los hijos de los hombres. Y tienen relaciones impúdicas con los hijos de los hombres porque no tienen identidad de hijas de Dios. Nunca las hemos valorado como hijas de Dios. Nunca les hemos conducido a ser hijas de Dios, a darles la visión, la proyección que Dios le da a los hijos, el valor que Dios nos da a nosotros los hijos. Dios nos da a nosotros un valor importante, y no estoy hablando de autovaloración, no, hermanos. No estoy hablando de autoestima, estoy hablando del valor que Dios nos da como hijos. Y de que nosotros como hijos no tenemos comunión con los hijos del mundo. No tenemos comunión con las tinieblas. El Cristo que habita en nosotros, el Espíritu que habita en nosotros, es enemigo del Espíritu que habita en el mundo. Podemos tener transacciones, comercio, empleados del mundo, pero nunca tener contubernio con el mundo. Infortunadamente, como padres, estamos conduciendo a nuestros hijos a tener contubernio con el mundo.
Les permitimos todas las cosas que los padres del mundo le permiten a sus hijos del mundo. Y les incitamos a las cosas del mundo. Yo les pregunto, padres, y me ha sucedido como pastor cuando me presentan a los bebés o a los hijos, cuando voy a las casas y me presentan a los niños y hago oración por ellos. Yo les pregunto a ustedes, padres, ¿cuánto oran ustedes por el esposo para su hija, por el esposo para su hijo, por el esposo para su hija, por la esposa para su hijo cristiano? ¿Desde cuándo comienzas tú a pensar que ese hijo se debe casar? Que en el plan de Dios, conforme a la santa voluntad de la palabra, el plan de Dios es que ese hijo cristiano se reproduzca en hijos que sean cristianos a la imagen de Cristo, como es desde el principio. ¿Cuál es la primera orden o la primera bendición que el Señor le da a nuestros padres Adán y Eva? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¡Wow, hermanos! ¿Cuánto estamos nosotros orando por la esposa para nuestros hijos varones, por el esposo para nuestras hijas? Que nosotros podamos consagrar a nuestros hijos para un matrimonio verdaderamente cristiano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darle a nuestros hijos identidad de reino, criarlos como hijos de Dios, separándolos del mundo, cueste lo que cueste, hermanos. Pero si tú comienzas desde la pequeña edad, ellos se van a moldar a Dios, al reino de Dios, a la justicia de Dios, a la palabra de Dios. En segundo lugar, nuestra acción paternal en el propósito, dándole a nuestros hijos propósito de vida, es darles visión de reino, destino de reino. ¿Qué es lo que visiona el reino? Y es explicarles a través de toda su vida lo que yo les expliqué hace unos momentos, de toda la revelación del plan de Dios, de toda la revelación del reino de Dios en la Sagrada Escritura. Ese es nuestro oficio. Enseñar a nuestros hijos y darles la visión. Mostrarles que el plan de Dios es llevarnos a la vida eterna como hijos de Dios, en la comunión eterna con Dios, y producir en ellos un anhelo por la gloria venidera. Mostrarles que el paso terrenal es algo tan pequeño, tan corto, que la vida en esta tierra es solamente un paso, que nuestro real destino es la eternidad, que el reino de este mundo es pasajero. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida son tan pasajeros, tan fugaces. Pero lo realmente permanente es la realidad de la vida eterna, la realidad del reino de Dios por los siglos de los siglos. Pero también es necesario que les advirtamos lo contrario. Si no estás bajo el reino de Dios, si permaneces bajo el reino del maligno, tendrás también un destino eterno, de muerte eterna y de castigo eterno. Como hijos de Dios que nos ha dado su plan, nosotros deberemos revelarles a nuestros hijos el plan. Como hijos de Dios que somos conducidos por nuestro Padre en el plan de Dios, debemos conducir a nuestros hijos hacia el plan de Dios. En tercer lugar, debemos delegar a nuestros hijos el plan de Dios. Así como nuestro Padre nos delegó el plan de Dios, nos involucró en el plan de Dios, nos dio delegación, nos dio oficio en el reino de Dios. También a nuestros hijos debemos llevarlos y delegarle, involucrarlo, introducirlo en la acción del reino de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños
a presentar alabanzas al Señor, a honrar al Señor, a servir al Señor, a vivir para el Señor, a adorarle en espíritu y en verdad. Pero en segundo lugar, debemos conducir a nuestros hijos, darles la delegación de ser iglesia, de vivir en la iglesia, vivir para la iglesia, avanzar el reino de Dios a través de la iglesia, ser edificados con la iglesia hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús el Señor. Debemos delegar a nuestros hijos en la predicación del evangelio, en el evangelismo, que desde pequeños estén exponiendo a otros el reino de Dios, para que el reino de Dios reciba cada día, sea añadido cada día a los que van siendo salvados, que sean evangelistas desde pequeños, que comiencen a hablar, que cuando lleguen a la universidad no sean callados por las voces humanistas que gobiernan hoy la educación superior, sino que sean gobernados por todo el trabajo que como padres hemos hecho, enseñándoles en el reino de Dios, guiándoles en el reino de Dios, y aunque vengan vientos y tempestades, ellos no sean movidos del reino de Dios. Pero es supremamente triste ver cómo padres han sido cristianos por años y cuando sus hijos llegan a la universidad son llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso como padres debemos orar para que nuestros hijos sean establecidos, arraigados y fundamentados en el reino de Dios. De tal manera que cuando vengan esos vientos humanistas, esas burlas humanistas contra la fe, ellos tengan una raíz firme y no sean conmovidos y permanezcan en su fe. Para eso hay que enseñarles Biblia, hermanos. Para eso hay que llevarlos a la iglesia permanentemente y que sean edificados. Para eso es necesario sentarlos con nosotros en el culto y escuchar las predicaciones y llegar a la casa y meditar en las predicaciones. Para eso tenemos que sentarlos diariamente en el devocional familiar, abriendo la escritura y enseñándole la escritura. Para eso tenemos que orar por ellos denodadamente. Para ello tenemos que orar con ellos. Para ello tenemos que forjar en ellos la realidad de la imagen de Cristo. Para eso tenemos que darles la identidad en Cristo. Porque como padres fallamos en darle la identidad de Cristo a nuestros hijos. Y los consideramos reyesuelos y los consideramos niños mimados y les permitimos que hagan lo que quieran. Entonces les estamos dando la identidad del mundo. Decimos ser cristianos, pero les damos la identidad del mundo. Entonces nosotros tenemos que darle identidad de hijos del reino, darles visión del reino, conducirlos al destino del reino, darles delegación del reino y capacitarles para el reino. Mostrarles cómo ellos van a cumplir el propósito de Dios, cómo son instrumentos, así sea médico, comunicador social, enfermera o conductor de bus o de camión. Es que, hermano, lo importante no es que ocupe un alto cargo en una empresa o en un trabajo. Lo importante es que sea hijo de Dios y que en donde esté produzca el fruto para el cual Dios lo mandó. Muy bien, perdonen otra nueva interrupción, pero ya estamos aquí de nuevo. Ahora, como padres cristianos, padre y madre, especialmente el padre, claro, en comunión con la mamá, tenemos el deber de darles a nuestros hijos un proyecto de vida. Enseñarles a nuestros hijos un proyecto de vida. Hace algunos años el Señor me permitió trabajar con una institución formativa de aquí de Colombia y un instituto bíblico para jóvenes. Cuando llegaron los jóvenes, yo les pregunté cuál era su proyecto de vida. En la entrevista les preguntaba cuál es su proyecto de vida, cómo proyectan su vida, porque estábamos formando jóvenes
para que estuvieran capacitados teológicamente y prácticamente para ir a las misiones. Y qué tristeza, hermanos, si de los 18 alumnos, 1 o 2 tenían proyecto de vida, más no los tenían. Los hijos no tienen proyecto de vida porque sus padres no les han dado proyecto de vida. Y los padres no tienen proyecto de vida porque no van a la Escritura a mirar en ella el proyecto de vida. Van a la iglesia para ser bendecidos, para suplir una necesidad espiritual, para calmar una ansiedad interior. Pero no son iglesia para conocer y participar del proyecto de Dios, del plan de Dios, del reino eterno. Y los pastores también fallamos en ello. Por eso debemos conducir a nuestra grey, a la grey que el Señor nos dio, a que conozcan el plan de Dios y sigan el plan de Dios y cumplan el propósito de Dios, y que nosotros ajustemos nuestra vida al proyecto de Dios. Hagamos un proyecto de vida ajustado a Dios. Hermanos, hace muchos años, hace ya 28 años, el Señor vino a mi vida, a una vida absolutamente desordenada, sin proyección, destruida por el pecado. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me dio la oportunidad de conocer el reino de Dios. Y entonces el Señor ajustó mi vida y yo le di a mi vida una proyección enfocada en el reino de Dios. Anhelaba conocer más el reino de Dios, formarme más en el reino de Dios, conocer más la Biblia, apasionarme más por el reino de Dios. Anhelaba tener una esposa que fuera del reino de Dios y no de otro reino. Anhelaba tener un hogar para la gloria de Dios. Y cuando el Señor me dio en esa época el empleo en donde yo estaba, yo lo ajusté, lo proyecté para el reino de Dios. Allí en medio de mi trabajo, predicaba el evangelio de Dios. En los buses, predicaba el evangelio de Dios. Porque mi vida cambió y comenzó mi proyección de vida con un propósito y con un destino. Y eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Haz un proyecto de vida para tu hijo y dirígelo a un proyecto de vida centrado en Dios, centrado en el reino de Dios, con un propósito y con un destino. Pero no solamente haz un proyecto de vida. Contribuye al proyecto de vida, a la visión de vida, con un programa de vida. Lo uno va de la mano de lo otro. Dios hizo un diseño, hizo un plan, pero a ese plan le dio un programa y le dio un cronograma. Y ese cronograma se ha ido desarrollando a través del tiempo. Creación, caída, redención necesitada, redención anunciada, redención preparada, redención ejecutada, redención predicada y redención perfeccionada o finalizada. Y a través de ese plan hemos ido nosotros. Todo el pueblo de Dios ha ido a través de ese plan. Entonces nosotros debemos darle a nuestros hijos un programa de vida que se ajuste a ese proyecto de vida. Y ahí es donde viene la palabra en Efesios 4, sino criad a vuestros hijos, en Efesios 6, versículo 4, sino criad a vuestros hijos en la amonestación y en la disciplina. El programa es crear para nuestros hijos disciplinas que los conduzcan a desarrollar ese proyecto de vida. Yo puedo tener un lindo plan para mi vida, pero si no hago un programa para que ese proyecto se lleve a feliz término, no tengo nada. Y lo pongo como un ejemplo. Debido a mi sobrepeso he querido hacer ejercicio, pero el proyecto está muy bueno. Hay que ir a hacer ejercicio, pero no he tenido un plan efectivo para llevarlo a cabo. Ahí es donde intervenimos nosotros como padres, dándoles un programa a nuestros hijos, un programa de formación, de capacitación, de asistencia a la iglesia, de devocional, de oración, de mirar todo el reino de Dios y vivir para el reino de Dios. Y finalmente,
como padres tenemos el deber de ejecutar junto a nuestros hijos el reino de Dios. No es solamente darles un proyecto, una visión, no es solamente hacerles un programa para que ellos desarrollen el proyecto, sino acompañarlos en todo su caminar, como padres, hijos de Dios, a hijos de Dios, que tienen la imagen y semejanza de Cristo, conducirlos por el camino, vamos juntos de la mano. Como la vida nuestra con el Señor, esa analogía sí que la hacemos frecuentemente. Yo voy de la mano del Señor. Bueno, pues si yo voy de la mano de mi Padre y mi Padre nunca me suelta de su mano, así también debemos llevar de la mano a nuestros hijos, para que ellos cumplan ese propósito de Dios, para que ellos ejecuten ese plan de Dios para sus vidas y sean unos súbditos del reino de Dios, como Dios lo ha diseñado. Y ese es el propósito, que nuestros hijos sean súbditos del reino de Dios, que sean el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Y para que ellos estén bajo el gobierno de Dios, yo tengo que darles las leyes de Dios y hacer cumplir las leyes de Dios en mi hogar. Un pueblo, el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios en esta dispensación actual? La dispensación de la iglesia. ¿Cuál es el lugar de Dios? La iglesia. Entonces, yo debo introducir a mis hijos en la iglesia, darles la iglesia, llevarles por la iglesia, hacerles sentir la iglesia. El pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, sabiendo que todas las cosas contribuyen para el bien de los que amamos al Señor, sabiendo que cada prueba que pasamos es una bendición, una bienaventuranza, como lo veíamos anoche en el culto de oración. Oh, hermanos, realmente difícil la tarea, pero se necesitan padres fieles, padres preparados en la palabra de Dios, padres preparados en el discipulado. Y gloria a Dios por este tiempo que nos ha dado para tener este discipulado. Y damos gracias al Señor porque este discipulado no es común y corriente. Este discipulado trae una plataforma, trae un fundamento totalmente distinto a la generalidad de lo que se habla en las iglesias. En muchas iglesias se enfoca en el hacer y no en el ser. Nuestro discipulado está enfocado en el ser. Entonces, hermanos, tenemos una gran misión como padres. Que el Señor nos dé sabiduría para cumplirla. Hermanos, ha pasado el tiempo. Espero que hayan sido edificados en la fe. De igual manera espero sus comentarios. Ya la hermana Marcia Narváez, excelente exhortación, pastor, muchas gracias, Dios le bendiga. La hermana Emma Lezama, buenos días hermanos, bendiciones a todos, a la hermana Elizabeth, a la hermana, a nuestra hermana Carla, a todos los que han estado en sintonía. La gracia de Dios nuestro Señor esté con ustedes. Que el Señor permita que nosotros seamos esos padres conforme al corazón de Dios, que seamos esos padres que nos involucramos en el reino de Dios, que llevamos a nuestros hijos por el reino de Dios, padres con visión y propósito en esta vida. Que el Señor los bendiga y tengan todo un día pleno del Señor para la gloria y honra y alabanza de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos diste esta mañana, al darnos estos principios de tu palabra para la paternidad bíblica. Te suplicamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos des entendimiento de esto que hemos visto, que a veces se torna en algo complicado e inentendible, pero también te suplicamos que pongas en nuestro corazón un amor para llevar, para amar este proyecto, este plan tuyo, y para caminar en ese proyecto de vida que nos has dado, proyecto de reino de Dios. Y Señor, que nos conduzcas por tu Espíritu Santo a ponerlo por obra como padres. Todo esto te lo pedimos por los méritos y la gracia en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos. Un buen día y chao.